Hola, bienvenidos a Contadora Online. Hoy estamos en el capítulo 2. Mi nombre es Erika Leonetti, soy contadora pública y coach ontológico profesional. Junto a Agofa TV estamos creando esta historia de transformación tributaria. Para que la puedas comprender mejor, te invito a que veas el capítulo anterior y a que sigas este capítulo y los siguientes. Hoy vamos a comenzar el capítulo número 2 y para que lo comprendan mejor, si quieren, los invito a que vean el capítulo número 1. Para empezar esta historia, en el capítulo número 2, como les explicaba anteriormente, vamos a ir profundizando en los tributos que fueron surgiendo en la transformación, en el crecimiento de la actividad de Majo. ¿Quién es Majo? Revisá el capítulo anterior. Bueno, vamos a ver cómo se fue dando esta historia. Majo es una peluquera que, como les había contado, en época de pandemia vio una posibilidad y ante esa posibilidad empezó a prestar sus servicios en los domicilios. Así la fueron recomendando los diferentes clientas hasta llegar a peinar a una periodista de un noticiero local. Pero la peina inicialmente en su domicilio. Como esta periodista queda muy conforme, le hace una oferta. Y la oferta es: Majo, quiero que me peines para salir al aire en el noticiero. Con una condición. La condición es que, como ese peinado, ese servicio va a ser abonado por el programa, debe ser facturado. Y ahí es cuando surge la necesidad, la primer necesidad de Majo, que es emitir una factura. Y ante esta necesidad, Majo me contacta como contadora pública. Cuando Majo me contacta, la invito, viene a la oficina y comienza la conversación tributaria de esta historia. Ella llega a mi oficina, lo primero que yo converso con Majo, como con cualquier cliente, es lo que hoy les voy a transmitir a ustedes. ¿Cómo son los tributos? ¿Qué pagamos? ¿Y a quién le pagamos? ¿Para qué lo pagamos? ¿Por qué lo pagamos? Bueno, vamos a iniciar en esta información básica que les va a servir para comprender la historia de Majo y también para comprender tu historia, para poder entender un poco cuáles son los impuestos o tributos que estás abonando por el ejercicio de tu actividad. En principio, lo que yo siempre digo es que tenemos 3 patas. Esas 3 patas son nuestros 3 estados, porque tenemos un sistema federal. Eso implica que está el estado nacional, el estado provincial y el estado municipal. Las 3 patas van a ser AFIP, API y Municipalidad de Rosario en este caso, o la del distrito que corresponda según donde estés ejerciendo tu actividad. Cuando hablamos de AFIP, como organismo recaudador de tributos, ¿de qué tributos estamos hablando? Lo que mayormente se conoce, lo más escuchado, es el monotributo. Entonces, cuando hablamos de AFIP, se tributa como monotributista o como responsable inscripto, en donde se va a pagar IVA, ganancias y autónomos. Eso es en la pata de AFIP. En la pata del API, que es en este caso la provincia de Santa Fe, el tributo que se paga es ingresos brutos. Y ese tributo puede pagarse cuando hablamos de manera local, o sea que estamos ejerciendo la actividad dentro de la provincia de Santa Fe a través de 2 regímenes. Uno es el régimen simplificado y otro es el régimen general. Con la Municipalidad de Rosario pasa algo similar. Tenemos un régimen simplificado y un régimen general. Para hacerlo de una manera más clara, para vos es que cuando hablamos de régimen simplificado estamos hablando de un pago más sencillo. Cuando hablamos de régimen general,
ya es un pago más complejo en donde yo como contadora pública tengo una intervención más grande para determinar el monto que vas a pagar. Resumiendo, si ejerces una actividad independiente, como en este caso lo hace Majo, tenés que recurrir a un contador y los tributos que se pagan van a estar en estas tres patas: nación, provincia y municipalidad. Por lo tanto, cuando viene Majo a la oficina, lo primero que hago, también utilizando mis habilidades de coach, es escuchar su necesidad, ver su realidad. ¿Qué es lo que ella está necesitando? Lo que trae, que es lo que generalmente sucede a todos aquellos que ejercen una actividad, la primera necesidad, emitir una factura. Y ahí empezamos a conversar con Majo. Empiezo a detectar su situación económica, cuánto es el ingreso que esta actividad le genera, cuánto es el gasto que esta actividad le genera. ¿Para qué? Para poder ver cómo encuadra esa actividad tributariamente. ¿Cuál es la actividad? ¿Y qué es lo que ella puede afrontar como gasto tributario que le permita llegar a su objetivo de facturar y llegar a esta oportunidad de peinar a la periodista para este noticiero local? A través de esa charla le voy haciendo preguntas. Por ejemplo, veo algunas condiciones, como ser si tiene más de 2 inmuebles, analizar bien cuál es la actividad que ella está realizando, etcétera. A partir de aquí le hago una propuesta inicial. ¿Cuál es el primer paso para ingresar al mundo tributario y poder emitir esa factura que se inscriba como monotributo social? Por lo tanto, en esta primer escalón del crecimiento que Majo va a ir haciendo en el ejercicio de su actividad, nos paramos en el monotributo social. Y ahí estamos en la pata de la FIP. Entonces le explico que lo que más se amolda a la situación que ella está viviendo en ese momento y lo que más le permite llegar a cumplir su necesidad de facturar es inscribirse como monotributista social. ¿En qué puedo yo como contadora intervenir? Un asesoramiento. ¿Por qué? Porque el monotributo social es un trámite personal que se hace ante ANSES, en donde ANSES determina si la persona cumple con los requisitos para ser monotributista social. Yo siempre le explico al cliente, y se lo expliqué a Majo también en esa conversación personal que tuvimos en mi oficina, que el monotributo social es como un subsidio que te está dando el Estado para que puedas ingresar al mercado legal de pagar tributos. De esta manera, ANSES determina si cumplís determinadas condiciones y sobre todo si encuadras en lo que sería una carencia económica. Y a partir de allí te otorga el monotributo social. ANSES le otorga a Majo el monotributo social. Ella va con la información que se lleva de mi asesoramiento, saca un turno, va a ANSES, lleva toda la documentación que le solicitan y le otorgan el monotributo social. ¿Para qué le sirve este monotributo social a Majo? Para poder cubrir esa necesidad de facturar. Y para otras cosas que quizás hasta ese momento ella ni siquiera había pensado. Por ejemplo, empezar a tener aportes jubilatorios. Poder tener una obra social, tanto para ella como si decidiera adherir a algún familiar. Cubriendo estas necesidades, apareciendo estos beneficios que ella no había considerado, Majo es monotributista social en este primer escalón del crecimiento. Siendo monotributista social, abonando un monto mínimo, una vez que hace el pago, vuelve a la oficina y seguimos
con la gestión de esta situación para que ella pueda llegar a emitir la factura. ¿Por qué? Porque hay que seguir, porque no nos olvidemos que tenemos 3 patas: Nación, provincia y Municipalidad de Rosario. Ella ahora cubrió la primer pata, que es la de la Nación, AFIP, con su monotributo social. La Municipalidad de Rosario en este caso no le corresponde porque no tiene local. Sí hay que gestionar un trámite ante la provincia. ¿Qué trámite es? La exención en ingresos brutos. Y ahí es donde yo intervengo como contadora. El monotributo social lo gestionó ella porque es un trámite personal. Una vez gestionado eso, yo como contadora la acompaño y le gestiono lo que es la exención en ingresos brutos. ¿Qué es una exención? ¿De qué hablamos cuando hablamos de exención? Lo que significa es que Majo no va a pagar ingresos brutos porque va a estar exenta. No le corresponde pagar ese impuesto por ser monotributista social, pero hay que realizar un trámite. Yo como contadora presento toda la documentación necesaria para que ella obtenga esa exención y luego ella personalmente con su DNI va al API y la retira. Por lo tanto, ya se inscribió como monotributista social, le efectuó el trámite para que esté exenta en ingresos brutos, retiró su constancia de exención de ingresos brutos. ¿Facturó Majo hasta ahora? ¿Pudo cubrir su primer necesidad? No. Entonces llega ese momento como contadora pública, ya teniendo todos sus papeles organizados, le configuro para que pueda facturar. ¿Cómo va a facturar Majo siendo monotributista social? Tiene 2 opciones. Una es la conocida actualmente, que es o a través de la apps de AFIP, o sea, de manera electrónica, digital. ¿Cómo hago? Le explico. No solo le armo todo, hago todo el trabajo que corresponda para que pueda llegar a hacerlo, sino que tengo una reunión con ella en donde le explico cómo tiene que hacer, cuáles son los pasos a seguir para que pueda emitir esa factura, en donde diga que ella como peluquera le está prestando un servicio a la periodista y el canal le pueda abonar ese servicio. Esa es una manera que es muy utilizada para aquellas personas que se sienten cómodos con todo lo que sea digital, ya sea a través de una computadora o de un celular. El monotributo social tiene algo diferente al resto. Puede hacer factura de manera manual, la que se hacía antes, que ahora solo se utiliza de resguardo. El monotributo social puede emitirla. ¿Esto qué significa? Significa que yo como contadora le puedo hacer a Majo una autorización para que ella la lleve a una imprenta, imprima el famoso talonario que se utilizaba antes y haga su factura escrita en puño y letra. De esta manera, Majo en su primer escalón del crecimiento ya ha obtenido, trabajando en conjunto conmigo, lo que necesitaba para poder ir y hacer uso de esta posibilidad laboral de peinar a la periodista. Bueno, acá ya con este crecimiento hacemos un parate y la historia sigue, avanza, su crecimiento se va generando, como les contaba en el capítulo anterior. ¿Qué fue lo que sucedió? Majo peinó a la peluquera, pudo emitir esa factura ya siendo monotributista social y se encuentra con que el resto de las periodistas también quieren ser peinadas por ella y el programa decide contratarla. Esto le genera mayores ingresos y con esos mayores ingresos ella decide hacer inversiones. Compra accesorios de la peluquería y viene nuevamente a la oficina con un planteo. ¿Cuál es?
sus nuevas necesidades. Quiero alquilar un local. Quiero utilizar este dinero, me dice Majo, que me está entrando para poder poner mi propia peluquería. Y quiero hacer uso de esta posibilidad que me está dando el programa, porque desde la programación del noticiero me dijeron que me quieren contratar para peinar a todas las peluqueras y voy a tener que facturar todo eso. ¿Qué hago?, me pregunta. ¿Qué consecuencia tiene? ¿Qué va a pasar con esto? ¿Lo puedo hacer? Porque Majo quiere hacer uso de esa posibilidad y viene a asesorarse. Y como siempre, como contadora pública, la voy a asesorar y la voy a acompañar, como van a ver en cada capítulo, en su crecimiento. Y como les decía en el capítulo inicial, lo que vamos a hablar es qué tributos quedan atrás en el crecimiento y qué tributos aparecen nuevos. Bueno, lo que va a quedar atrás ante esta situación que Majo me está contando, de que tiene que emitir más facturas porque va a peinar a todas las periodistas del noticiero y que quiere empezar a buscar un local para poder alquilarlo y poner su propia peluquería y que está invirtiendo el dinero que está ganando en insumos de peluquería. ¿Cuáles son los tributos que quedan atrás? El monotributo social, porque ya ella no está en una situación de carencia económica. Y al dejar de estar en monotributo social, va a perder esa exención en ingresos brutos. ¿Cuáles son los tributos nuevos que aparecen? En AFIP, en la pata de la AFIP, aparece el monotributo, que seguramente ustedes conocen como monotributo común. Y aparece en la pata del API ingresos brutos, que estaba exento y que hasta ahora ella no abonaba y tiene que empezar a pagar cuando pase a ser monotributista y deje de ser monotributo social. La tercer pata, la de la municipalidad, va a aparecer cuando ella consiga ese local que está buscando, lo alquile y realizaremos la habilitación municipal que veremos en el capítulo siguiente. Entonces, en este segundo escalón del crecimiento, de la transformación tributaria de Majo, nos paramos en el monotributo y en ingresos brutos. Majo pasa a ser monotributista. ¿Qué necesidad la llevó hasta acá? Emitió mayor monto de facturación y tuvo mayores gastos. Y está analizando alquilar. Esas necesidades hicieron que dejara de estar, como les decía anteriormente, en carencia económica y pasara a ser monotributista. ¿Qué es el monotributo? ¿Qué pagamos cuando pagamos monotributo? Se paga la obra social, que Majo ya venía pagando, y ahora como monotributista, dejando atrás el monotributo social y empezando con el monotributo, va a ser un aporte más grande a la obra social. ¿Qué más? ¿Qué más pasa cuando pagamos monotributo? Va a pasar a tener aportes jubilatorios. En el monotributo social también tenía aportes jubilatorios, pero era lo mínimo. O sea, con ese monotributo social se jubilaría solo con la mínima. Ahora le permite tener una mejor jubilación. ¿Qué más paga? El impuesto. O sea, para resumir, cuando pagamos monotributo, se pagan 3 cosas: obra social, jubilación, impuesto. ¿Y para qué? ¿Para qué va a pagar el monotributo? ¿Qué beneficios tiene pagar un monotributo para Majo? Poder emitir factura. Ahora va a poder emitir un monto más elevado de facturación. Como decíamos antes, tener obra social, tener mejores aportes jubilatorios. ¿Qué otros beneficios aparecen ahora que no estaban en el monotributo social? Si Majo tuviera un niño o una niña, tuviera hijos,
va a pasar a cobrar lo que son las asignaciones familiares. Y ya con una constancia de monotributo, Majo puede ir al banco y abrir una cuenta bancaria, la cual le va a servir también, no solo para realizar las cobranzas, porque el noticiero le va a pagar con transferencias bancarias, sino que también esa cuenta bancaria le va a servir a Majo para facilitarle el impuesto, el pago de los tributos. ¿Sí? Como decíamos, antes el pago del monotributo social era mínimo y en ingresos brutos estaba exento, pero ahora ya en este segundo escalón ella tiene que pagar monotributo y tiene que pagar ingresos brutos. Para darles un poco más de información, cuando hablamos del monotributo, las categorías van desde la A hasta la K. ¿Sí? Ahora ella, siendo monotributista con prestación de servicio, va a ir hasta la H. No puede superar la H. Eso lo veremos después en el capítulo en el que hablemos de responsable inscrito. ¿Cómo determinamos en qué categoría va a estar Majo? Porque decimos, bueno, va desde la A hasta la K. ¿Y dónde va a estar Majo? ¿Cuál va a ser su categoría? Y su categoría va a ser analizada por mí como contadora, teniendo en cuenta los parámetros que establece la ley. Entre esos, los que voy a nombrar hoy son un poco los que están más relacionados con el caso de Majo, que sería esto de los ingresos, o sea, el hecho de que ella va a facturar mayor monto para poder cobrar el servicio que le está prestando al noticiero al peinar a todas las periodistas, y el hecho de que ella va a alquilar un local. Ahí, como contadora, la voy a asesorar para ver el monto del alquiler, cómo afecta a la categoría en la que ella va a quedar dentro del monotributo. Con esta información cerramos un poco el tema de la pata de la FIP, de la explicación de lo que va a hacer Majo como monotributista, y Majo ingresa en una pata nueva que hasta ahora no venía pagando, que es la pata de la provincia, ingresos brutos. ¿Qué es ingresos brutos? Es un tributo que se paga a la provincia de Santa Fe y, como decíamos al principio de este capítulo, este tributo se puede pagar de una manera sencilla, que sería el régimen simplificado, o una manera más compleja, que es el régimen general. Para este caso, Majo, que tiene su servicio de peluquería, que está recién comenzando a pagar el tributo de ingresos brutos, le corresponde el régimen simplificado. ¿Puede ella elegir ser monotributista y no considerar ingresos brutos? No. La persona está obligada a pagar los dos tributos. Esto es algo que generalmente no se sabe y que por desconocimiento una persona, cuando inicia una actividad y no está asesorada, se inscribe solo en el monotributo, no se inscribe en ingresos brutos, no paga este tributo y eso luego le va a traer inconvenientes. Bueno, haciendo un parate y volviendo a la historia de Majo, ella sí está asesorada, por lo cual se empieza a pagar ingresos brutos y lo que le corresponde a ella es el régimen simplificado. Y para hacernos otra pregunta, ¿puede ella elegir si va a pagar ingresos brutos por régimen simplificado, que es un modo más sencillo, o por régimen general? No. Esto es obligatorio según lo que establece la norma del API. Yo como contadora analizo dónde está la obligación, cuáles son las condiciones y qué es lo que le corresponde a Majo. Por lo que hoy, en este segundo escalón del crecimiento de Majo, con su actividad de servicio de peluquería y con los ingresos que está teniendo en este momento, le corresponde el régimen simplificado.
¿Cómo es? Es muy similar a la manera en que se liquida y se paga el monotributo. ¿Eso que implica? Siempre un mismo monto, todos los meses, y se abona con una boletita que yo le explicaba a Majo de la misma manera que le explico al resto de mis clientes y que ahora te estoy explicando a vos. Es una boleta de la misma manera en que pagás tu impuesto inmobiliario. ¿Qué beneficio tiene pagar el monotributo que no vamos a tener para pagar ingresos brutos por régimen simplificado? ¿O qué comodidad? Que el monotributo se puede hacer por débito automático y en este caso, ingresos brutos por régimen simplificado, esta boletita no se puede pagar por débito automático. Sí la podemos abonar electrónicamente con una gestión que realizo yo como contadora. Entonces, ya Majo está ordenada, está acomodada, fue comprendiendo cuáles son los tributos que le surgieron en este segundo escalón de su crecimiento. De esta manera, ella pudo comenzar a peinar a todas las periodistas del noticiero, emitir factura, está pagando ingresos brutos y está en la búsqueda de este local para poner su peluquería. Así podemos ir cerrando este momento de explicación de su crecimiento. Y para culminar, así como en otros capítulos, quiero dejarles una frase. El futuro se crea parado en la posibilidad. Esta fue la postura que tomó Majo. Desde este lugar está creciendo y desde mi lugar de contadora la estoy acompañando para explicarle a ella y para explicarte a vos cuáles son los tributos que van quedando atrás y cuáles son los tributos que van apareciendo. Para que me conozcas mejor, te invito a que veas mis redes sociales, Estudio Contable, Erika Leonetti. Y para que puedas seguir estas historias, te invito a que te suscribas a Gofa TV. Mi nombre es Erika Leonetti, contadora pública matriculada. Nos vemos en los próximos capítulos.